Los Astros de Houston ya lucen como favoritos para ganar la división oeste de la Liga Americana y bueno, muchos de sus jugadores también están trayendo comentarios muy, pero muy positivos. Los saludamos en este episodio número 27 de este podcast, el universo de los Astros, porque pasa MLB y también por con las bases llenas. Como siempre, su servidora Yana Villalobos Dimare para traerle toda la información alrededor de los Astros de Houston en esta última semana. Hoy estaremos hablando de varios temas importantes, pero uno de ellos es John Singleton, ese jugador del cual nosotros les habíamos hablado semanas anteriores que prometía pues dar ese paso nuevamente a las grandes ligas con el equipo de los Astros y que bueno, ya eso sucedió precisamente esta semana y bueno, la historia de él también se convierte en una historia de superación, pero vamos a dejar que Nico nos hable de por qué es tan importante resaltar la historia de John Singleton en las grandes ligas de béisbol. ¿Qué tal, Daya? Un saludo para ti, un saludo para toda la familia del universo de los Astros, la familia de ¿Qué pasa MLB? Que semana a semana nos acompañan en este podcast en español de los Astros de Houston. Y así es como en el título lo pudieron ver. John Singleton es el objeto de esta semana, el título principal, el tema principal, porque regresa a las grandes ligas con los Astros de Houston. Habíamos comentado que John Singleton estaba teniendo un rendimiento increíble en AAA, en la sucursal AAA de los Astros de Houston, los Sugarland Space Cowboys, esta sucursal AAA de los Astros de Houston, promedio sobre 300, un OPS sobre 1000, conectando muchos extra bases, muchos cuadrangulares, y en una ofensiva que ha estado precisamente necesitando esto en MLB, parecía cuestión de tiempo para que los Astros de Houston tomaran la decisión de darle una segunda oportunidad a John Singleton, y aquí está presente John Singleton otra vez en MLB con los Astros de Houston, luego de que en una juventud bastante turbulenta John Singleton decepcionara o fallara a la gerencia de los Astros de Houston, porque recordemos que en el año 2014, cuando John Singleton era reconocido como uno de los principales prospectos de la organización de los Astros de Houston, los Astros decidieron convertirlo en el primer jugador drafteado que recibe una extensión multianual y multimillonaria sin haber debutado en las grandes ligas. John Singleton recibió un contrato de $10 millones sin haber hecho su primer swing en las grandes ligas en el año 2014, y tan solo 2 temporadas después los Astros de Houston lo dejan libre. John Singleton nunca pudo batear, pero los problemas de Singleton no fueron solo en el terreno. Los problemas de John Singleton vinieron por problemas de conducta, de abuso de sustancias. Fue suspendido en un par de ocasiones por sustancias recreativas. Vale destacar esto, no se trataba de sustancias para ayudar al rendimiento, sino sustancias recreativas. Tenía problemas de consumo John Singleton, que hasta en su momento tuvo que visitar un lugar de rehabilitación, un hospital, por decirlo de esta manera, para poderse recuperar de este problema. John Singleton, él se dio cuenta que efectivamente estaba afrontando un problema con esto y decidió recuperar su vida. Una vez fuera de los Astros de Houston, intentó mantenerse activo en el béisbol y consiguió contrato en la Liga Mexicana de Béisbol. Termina siendo la Liga Mexicana de Béisbol el trampolín donde John Singleton puede demostrar su talento. Siempre fue un gran bateador, con mucho poder, con capacidad para conectar extra bases. Cambió su físico, se comprometió también, se convirtió en un atleta profesional en todo el sentido de la palabra. También unas declaraciones que tenemos por allí para ustedes. También dice que mejoró como padre, que mejoró como persona, como atleta. Él entró en conciencia de lo que estaba pasando y quiso ser mejor, y bueno, aquí están los resultados. John Singleton regresa a las grandes ligas en un momento que los Astros necesitan ofensiva, necesitan cuadrangulares, extra bases en su alineación, y confían en John Singleton. Tenemos por allí las declaraciones de allí que dio John Singleton acerca de esto. Sí, estas fueron las declaraciones del jardinero estadounidense. Dijo, habían cosas en mi vida, claramente hablando de su pasado, que necesitaba arreglar antes de que el béisbol se convirtiera en un pensamiento. Solo traté de convertirme en un mejor esposo, un mejor hombre y un mejor padre. Definitivamente es grandioso poder estar en el equipo con el que originalmente ingresé a las grandes ligas. Muchos cambios
con las caras y el cuerpo técnico. Genial estar de nuevo en las grandes ligas de béisbol. Fueron algunas de las declaraciones de John Singleton cuando hizo este nuevo debut, si se quiere decir, en las grandes ligas de béisbol. Recordemos que John Singleton volvió a la gran carpa el pasado martes, donde los Astros de Houston se enfrentaron a los Orioles de Baltimore. La aparición de John Singleton fue muy corta, un solo turno al bate, si no estoy mal, era como bateador emergente, ¿verdad? Sí, Nico. así es correcto. Bateador Singleton emergente. entró como bateador emergente, recibió un boleto y fue pieza importante para esa reacción que tuvieron los Astros de Houston sobre los Orioles, que terminó con un Grand Slam de Kyle Tucker contra Félix Bautista, el mejor cerrador de las grandes ligas. Cayó ante los Astros de Houston, fue un boleto a John Singleton, un sencillo de José Altuve, conectó un batazo también Jordan Álvarez y se llenaron las bases para Kyle Tucker, quien conectó cuadrangular y terminó dándole la vuelta a la pizarra con ese Grand Slam. Uno de los que anotó en carrera en ese entonces fue John Singleton. Ese fue su gran regreso a MLB. Y además el jueves, por primera vez, John Singleton alinea con los Astros de Houston desde el año 2015. John Singleton regresa a las grandes ligas. Recordemos que se tomó un cafecito rapidito a principio de este 2023 con los Milwaukee Brewers. Él subió, no pudo batear en un par de juegos nada más, tampoco recibió mucha oportunidad y fue dejado libre por los Milwaukee Brewers, y ahí fue cuando los Astros se les prende el bombillo a la gerencia, dicen, hey, ¿por qué no le damos una segunda oportunidad? De hecho, Dana Brown estuvo hablando sobre esto, sobre la segunda oportunidad que le brindaron a John Singleton, y aquí los tenemos en pantalla de allí. Así es, el gerente general de los Astros dijo lo siguiente: hicimos un pequeño y agradable proceso de investigación sobre Singleton y regresó bastante limpio y concentrado. Creemos que tienes que darle a un chico una segunda oportunidad y darle la oportunidad de ver lo que puede hacer. Claramente los Astros de Houston están poniendo su confianza en este jugador que tanto prometió años atrás y que, bueno, en este año también promete bastante. Recordar que a Singleton, digamos, no ha dado una gran muestra todavía de ofensiva, pero la cantidad de boletos recibidos hasta el momento creo que hablan bien de esa disciplina, quizás en el plato, la madurez que ya podríamos estar viendo en él después de tantos años. John Singleton en este momento tiene 31 años y además se ha hablado mucho de que dentro de ese cambio que ha tenido a nivel personal, a nivel mental, emocional, él también ahora luce más como una figura de mucho liderazgo, lo cual es muy importante en términos de béisbol. Así que el mayor de los éxitos a John Singleton, y vamos a ver cómo se desarrolla en esta nueva oportunidad que le dan los Astros de Houston. Sí, sin duda alguien a quien ahora podrá agarrar un pelotero joven y aconsejarlo en base a su experiencia personal, ese es John Singleton. A sus 31 años puede hablar fácilmente con cualquier joven de 22, 23, 24 años que esté muy bien posicionado, que está viviendo su sueño en las grandes ligas, y Singleton le dije, oye, no pierdas la pisada sobre la tierra. El béisbol tiene muchos movimientos, pueden pasar muchas cosas. Cuando crees que estás en tu mejor momento, mira lo que te puede pasar, mira lo que me pasó a mí. Tenía un contrato de $10 millones, mucha gente esperaba sobre mí y tuve que volver casi 10 años después con una historia de redención de John Singleton. De verdad que hay que admirar lo que ha hecho Singleton y volver a los Astros de Houston luego de esa gran decepción que les dio en aquel momento, con hambre de redención, de querer demostrar que siempre pudo haberlo hecho y que los errores en el pasado no lo definen ni como persona ni como jugador. Ha estado completamente recuperado, como dice Dana Brown. El equipo de los Astros hizo las investigaciones pertinentes, estuvieron evaluando el comportamiento, cómo era la vida de John Singleton, porque en el terreno muy pocas veces han habido objeciones acerca de las habilidades de Singleton. Los problemas habían sido por las desconcentraciones y las malas decisiones fuera del terreno de juego. Cuando ven los Astros que Singleton pareciera estar nuevamente encaminado, concentrado, le dan esta oportunidad y miren, en ligas menores hace un gran trabajo y vuelve a las grandes ligas. Alineó el día jueves en lugar de José Abreu,
Entonces hay que tener en cuenta esto, sobre todo porque Abreu no ha podido tener la gran temporada que se esperaba cuando se lo firma por un contrato de más de 60 millones de dólares. Entonces allí se podría abrir un espacio para que Singleton esté viendo juego quizás 2 o 3 veces por semana, también como bateador designado. Entonces vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Obviamente todo esto va a depender de los números y del rendimiento que tenga Singleton cuando reciba la oportunidad. Como tú bien dices, Dayi, hasta el momento se ha visto muy bien, selectivo, todavía no ha empezado a repartir batazos en MLB, pero tomando sus boletos, haciendo swing a buenos picheos, llevando turnos largos. Ese turno que tuvo contra Félix Bautista, su primer turno de regreso en las grandes ligas, muy bueno, muy importante, fue el que abrió la puerta a la reacción de los Astros de Houston, y esto hay que tenerlo en cuenta porque eso habla de lo maduro que se ha convertido John Singleton también como bateador. Esperemos que lo pueda ahora demostrar con los Astros de Houston y sea esa pieza que le cambie la cara a la alineación. Si no es como titular, tener un bateador como Singleton, como bateador emergente, como una opción desde el banco, también es muy positivo para los Astros, que a lo largo de este 2023, por tantas lesiones y tantos problemas en el banco, lo han tenido bastante desguarnecido. Normalmente las piezas que ellos esperaban tener desde el banco para apoyar han tenido que estar jugando de titulares ante otras lesiones. Entonces la banca ha quedado allí con jugadores jóvenes que vienen de las ligas menores, que no precisamente estuvieron ideados para ese rol. Entonces vamos a ver que yo creo que Singleton podría cumplir muy bien a cabalidad con ese rol de bateador designado, primera base sustituto y como bateador emergente. Yo quiero hacer una pausa aquí. Yo no me he dado cuenta de tu gorra. Claro, ya estamos aquí. Está Ya, mira, preciosa. identificados al 100% con la causa. Me encanta esa gorra. Y bueno, otro motivo que emocionó, que dio felicidad a los fanáticos de los Astros de Houston es un nuevo récord que su manager alcanzó en esta semana. Y es que Dusty Baker se convirtió en nada más y nada menos que en el 7º manager que más victorias tiene en la historia de las grandes ligas. Pudo pasar a Buck Harris con 2.159 victorias, y lo mejor es que ese número va a estar creciendo, Nicole. En verdad que Dusty Baker es un hombre de mucha trayectoria, ha sabido manejar lo que es la vieja escuela y también la nueva escuela con la tecnología, las estadísticas, y es una figura muy respetada. Se espera que pronto también esté en las grandes ligas, así que esta ha sido una semana sin duda alguna muy especial para los Astros de Houston. Sí, otro gran logro en la carrera de Dusty Baker, acercándose allí al top 5 histórico de victorias. Yo imagino que va a seguir acumulando triunfos porque no tiene pinta de que vaya a dejar a los Astros de Houston. Está a tan solo 35 victorias del siguiente puesto, que es ocupado por nada más y nada menos que Sparky Anderson, uno de los dirigentes históricos de las grandes ligas, que obviamente está en Cooperstown, y sin dudas ahí va a terminar Dusty Baker tan pronto decida colgar sus zapatos y sus palillos, sus típicos palillos que se la pasa comiendo, su palillo de madera. Dusty Baker, sin duda es una gran carrera, faltan 35 victorias más que podría alcanzar esta temporada, y si no llegan esta temporada, tan pronto como en 2024 podría estar superando a Sparky Anderson. Dusty Baker, uno de los grandes dirigentes de la historia, y casualmente la organización de los Astros son las que le pueden dar el lujo a Dusty Baker de decir que es campeón de Serie Mundial, a pesar de todos los triunfos que había conseguido Dusty Baker, lo exitoso, y hasta participó en Series Mundiales también. Nunca la había podido ganar hasta el pasado 2022, cuando se llevó el título con los Astros de Houston, y busca repetir ahora en el 2023, a pesar de todas las inconvenientes, todos los obstáculos y los problemas que han tenido los Astros. Siguen allí muy pegaditos de los Rangers de Texas, buscando la carrera por el banderín de la liga, la división oeste de la liga americana, y ahora los Rangers, que parecían estar armados hasta los dientes, se le han presentado un par de inconvenientes, entre ellos la lesión de su tercera base estrella, el novato Josh Young. Entonces yo creo que esto de allí podría quizás abrir un poco la puerta a los Astros de Houston, que vienen remando contra las lesiones y contra todos estos problemas a lo largo de toda la temporada. Ahora también pasan factura a los Rangers de Texas. Esto es parte del juego, y vamos a ver al final cuáles de estos dos equipos terminan
mejor parados en esta división. Si no, de igual manera yo creo que cualquiera de los dos va a terminar pasando como uno de los comodines de la Liga Americana. En este momento los Astros de Houston, a pesar de no tener el primer lugar de la división, estarían clasificando como uno de los comodines de la Liga Americana. Entonces es muy probable que estos dos equipos terminen avanzando a la postemporada, pero obviamente siempre terminar como líder divisional te da un plus. De hecho, si terminan con el mejor récord, tienes la posibilidad de saltarte esa primera ronda, no jugar en las series de comodines. Entonces esto es a lo que apuntan los Astros de Houston, sobre todo en este momento que también los Rays de Tampa han caído en su rendimiento, han tenido problemas también. De hecho, esta semana se conoció que es muy poco probable que el as de Tampa, Shane McClanahan, pueda volver a lanzar esta temporada por problemas en el brazo de lanzar. Entonces esto también podría afectar para que el récord de los Rays de Tampa, que ya perdieron el primer lugar de la división, son los Orioles de Baltimore, los que ahora están comandando la división este de la Liga Americana, puedan seguir escapándose. Así que es cuestión de ver qué pasa. Todavía queda mucha pelota por jugarse todo el mes de agosto y septiembre, pero sin duda es que los Astros de Houston se han mantenido y ahora finalmente tienen a su alineación completa. Jordan Álvarez está jugando, José Altuve también está jugando y está bateando muy bien. Alex Bregman se ha venido también sumando a la producción del equipo. Y que hablar de Kyle Tucker que se ha convertido en la otra grúa del equipo. Justo después de Jordan Álvarez tiene que estar Kyle Tucker, uno de los principales peloteros de los Astros en estos momentos, y yo me imagino que ya la gerencia está trabajando en una posible extensión para Kyle Tucker. Si Dana Brown, con el trabajo que hizo con los Bravos de Atlanta, se caracterizó por amarrar a estos peloteros a largo plazo, peloteros jóvenes antes de llegar a la agencia libre, yo creo que aquí tiene su primer gran trabajo con Houston, que es amarrar a Kyle Tucker, también con una extensión parecida como la que firmó en Atlanta con Michael Harris o con el mismo Austin Riley. Entonces yo creo que es momento de que se ponga la oficina a trabajar en una posible extensión para Kyle Tucker, porque de llegar Kyle Tucker a la agencia libre o a su último año, se va a complicar retenerlo, y podría ser una historia similar a lo que lo sucedió con Gerrit Cole o con George Springer o con Carlos Correa, y eso es algo que no quiere la fanaticada, porque se ve como un gran jugador, muy maduro, con muchas condiciones. Kyle Tucker, sin hacer mucho ruido, sin levantar mucho la voz. Otra temporada de 20 cuadrangulares y 20 bases robadas tiene esta temporada, apunta para un 30-30, además de muy buena defensa. Recordemos que el año pasado Kyle Tucker ganó el guante de oro como jardinero derecho de la Liga Americana. Pareciera ser el combo completo, y además se lleva muy bien con el público, y es un tipo de esos peloteros silenciosos, disciplinados, que tú no los ves escuchando en escándalos, peleas, dimes y diretes. Entonces yo creo que para los Astros en este momento tiene que ser una prioridad número uno extender a Kyle Tucker, y ahí tiene trabajo Dana Brown, que de hecho habló al respecto y dijo que él está 100% seguro de que van a lograr un acuerdo y que Kyle Tucker se va a retirar con los Astros de Houston. Esperemos que esto sea así, y sabemos que Brown fue un especialista en su momento con los Bravos de Atlanta en este tipo de acuerdos. Vamos a ver si logra algo similar con Kyle Tucker en los Astros de Houston. Bueno, vamos a verlo. Y otro tema que ha generado, digamos, cierta controversia entre los fanáticos de los Astros de Houston es, digamos, la poca oportunidad que se le ha dado, si se quiere decir así, a Yainer Díaz. Yainer Díaz, que ha tenido una temporada 2023 muy, pero muy especial, donde ha mostrado su talento, pero que por diferentes factores no ha sido puesto mucho como titular, y tampoco se le ha estado dando mucha oportunidad de jugar, especialmente en los últimos meses. Ya hemos hablado acá que Dusty Baker, por ejemplo, en el lado de la receptoría no lo ha puesto porque tiene a un Martín Maldonado que te asegura defensa. Y veteranía y todo lo importante que tú puedes encontrar en un receptor a nivel defensivo. El bate de Martín Maldonado no ha estado caliente, y sí ha estado caliente el bate de Yainer Díaz. Entonces algunos fanáticos de los Astros están reclamando de alguna u otra manera el bate de Yainer Díaz, queriendo que este jugador latino pueda tener más oportunidad para que esa ofensiva de los Astros de Houston pueda encenderse, pueda aumentarse y demás. Sin embargo, pasa algo, que
la cosa parece que se le puede complicar un poco a Yainer Díaz, o más bien a los fanáticos que quieren que Yainer Díaz tenga más oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora con la presencia de John Singleton, sabiendo que este hombre te puede jugar jardín, te puede jugar primera base y que también te puede ser bateador designado, hace que un manager como Dusty Baker diga, ok, no voy a utilizar a Yainer Díaz, voy a utilizar a John Singleton, que entre otras cosas se nos había olvidado mencionar que entró en reemplazo de Cody Jokes, que después de haber tenido un bajón fue bajado a las grandes ligas. Cody Jokes, que durante cierto momento de esta temporada le fue muy bien, pero que ha tenido un bajón últimamente. Entonces, nada, con esa versatilidad que te puede ofrecer John Singleton, con ese poder que se espera ver por parte de él, parece ser un poco más complicado que Jainer pueda tener oportunidad, Nico. Sí, sin duda es que esta ha sido una temporada bastante extraña para Yainer Díaz, por decirlo de alguna manera, porque cuando ha tenido la oportunidad ha demostrado que está listo, que ya está en condiciones de ser titular en las grandes ligas. Sus números ofensivos no nos dejan mentir. Tiene ya 15 cuadrangulares, un promedio sobre 270, un OPS sobre 800. Claro índice de que es un buen bateador, que tiene todo para triunfar en las grandes ligas como bateador, a pesar de que no ha podido jugar consecuentemente en la alineación de los Astros. Primero porque Dusty Baker tiene claro que como receptor prefiere a Martín Maldonado. Muchos de los lanzadores de los Astros también han comentado que se sienten muy cómodos lanzándole a Martín Maldonado, a pesar de que si nosotros revisamos las estadísticas avanzadas, como por ejemplo el framing, Martín Maldonado no está marcando en las mejores ubicaciones. De hecho, en este momento es entre 59 receptores que están válidos para esta estadística, está en el último lugar Martín Maldonado en cuanto a framing, también como en runs value, que es una fórmula para ver cuánto ha aportado un jugador en defensa. También está marcando negativo Martín Maldonado. De hecho, Yainer Díaz está marcando en estas dos categorías superior a Martín Maldonado. Sin embargo, lo que le gusta a Dusty Baker y lo que le gusta a los lanzadores de los Astros de Houston es la manera en que Martín Maldonado lleva el juego, los lanzamientos que pide, cómo va manteniendo al jugador metido en el juego, al lanzador. Entonces, por eso es que Martín Maldonado se ha mantenido en la receptoría. Sin embargo, yo creo que con el pasar de los días, cada vez pone más presión Yainer para estar en la alineación. De hecho, ya se encuentra en la conversación por el novato del año de la Liga Americana, a pesar de lo poco que ha jugado. Yainer Díaz ha jugado mucho menos que los otros candidatos en este momento, que Josh Young es uno de los candidatos. Parecía que iba a ser el novato del año sin ninguna objeción en la Liga Americana, pero esta lesión que lo va a sacar por 6 semanas, una fractura en su dedo pulgar de la mano izquierda, le va a hacer perder terreno. Y los otros tres que están allí cazándolo son Yainer Díaz, el mencionado Yainer Díaz, los Astros de Houston, está Masataka Yoshida, el japonés de los Boston Red Sox, y también el joven sensación Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore. Pero por nada más comparar, Gunnar Henderson, siendo toda la temporada inamovible titular de los Orioles de Baltimore, tiene 19 cuadrangulares, un OPS ahí también subiendo a los 800, mientras que Yainer Díaz, con mucho menos juegos, tan solo en 239 turnos al bate, tiene 15 cuadrangulares, 36 remolques, tiene un promedio al bate de 272. Yo creo que Yainer Díaz ha demostrado una y otra vez que ya está listo para batear. El problema es el siguiente: sigue Dusty Baker empecinado con Martín Maldonado, y ahora se le bloquea la posibilidad de ser el sustituto de la primera y el bateador designado con la llegada de John Singleton. Como repetimos, depende también de lo que vaya a hacer Singleton, porque si Singleton tiene 5 o 6 juegos en los que no puede batear, probablemente Díaz siga recibiendo oportunidades como bateador designado, porque esa es la otra. Cuando se le vaya a dar la oportunidad a Jordan Álvarez de jugar en los jardines, que esto va a seguir sucediendo, por más que sea que los Astros lo quieren cuidar, Dusty Baker sabe que tener a Jordan Álvarez en el jardín izquierdo es una forma de mantenerlo también activo, que se mantenga también mayormente metido en el juego, más que solo como bateador designado. Tanto Dusty Baker como el mismo Jordan Álvarez se han negado a convertirlo en un bateador designado a tiempo completo, algo así como lo que fue David Ortiz en su momento, que casi que ni siquiera agarraba el guante, sino 100% bateador designado. Jordan Álvarez quiere seguir también aportando en defensa, claro está, sabiendo las limitaciones que tiene físicamente y que es un jugador frágil. Lamentablemente toca decirlo, Jordan Álvarez, por más estrella que es, gran bateador, ha demostrado que físicamente es frágil, entonces por eso lo cuidan mucho
y por eso va a estar viendo más acción como bateador designado que como jardinero izquierdo, pero sin dudas hay que buscarse la manera, idearse la manera, encontrarla. Yo no sé cómo va a ser Dusty Baker, pero Yainer Díaz tiene que jugar más seguido, no solo porque sus números lo ayuden a ser novato del año, sino porque a los Astros le hace falta ofensiva. Los Astros necesitan producir más carreras y con este muchacho en la alineación está claro que hay más posibilidades de hacerlo. Mucha fuerza, sabe hacer contacto, no solo es un bateador de grandes dimensiones, porque su promedio de 272, siendo tan solo un novato, habla muy bien también de las posibilidades que tiene para batear hacia todos lados del campo, de conseguir imparables, negociar boletos. Entonces yo creo que Yainer Díaz sí o sí tiene que empezar a ver más juegos, por lo menos 5 juegos por semana, viendo cómo será arreglará Dusty Baker. Afortunadamente nosotros no somos los managers, nosotros solamente damos los números y mencionamos y analizamos, y el que tiene que ingeniársela sin dudas será Dusty Baker, a ver cómo hace esta alineación de los Astros, que cada día luce más completa, con el regreso de Altuve, con el regreso de Jordan Álvarez, ahora con John Singleton como una opción, y con Yainer Díaz pidiendo juego a fuerza de batazos. Sí, el tema de Yainer Díaz con términos de qué posibilidad tiene él de aspirar al novato del año, yo siento que va a ser difícil, ¿sabes, Nico? Porque siento que esa misma poca participación que ha tenido puede jugarle en contra. Lo positivo que se puede decir, al menos con esto, es que apenas en este momento Yainer Díaz en sus 2 temporadas en las grandes ligas ha tenido 77 turnos al bate. Y recordemos que para tú clasificar a ser considerado o ganar un novato del año tienes que tener unos 130 turnos al bate. Es lo máximo que tú puedes tener para ser considerado un novato del año. Entonces, se podría decir que en términos que en este caso podría él como, no sé, quizás luchar por eso el otro año. Sin embargo, ya el otro año él superaría esos 130 turnos al bate, es más o menos lo que puedo entender en el caso de Yainer Díaz. Pero para este año yo sí lo veo difícil, Nico. Quizás un novato, aunque tenga los números y el talento. Sí, está difícil porque dudo mucho que Dusty Baker vaya a cambiar su manera de guiar al equipo en estos últimos 2 meses de temporada. Yo creo que quizás si Yainer Díaz jugaría de titular el 80-85% de los encuentros que le quedan a los Astros de Houston, podría meterse en esa carrera, porque fácilmente superando los 20 cuadrangulares va a estar allí metido en la conversación, porque los otros candidatos están como por el mismo rango, y teniendo en cuenta la manera que ha estado y la proyección que tiene Yainer Díaz, hay posibilidades, pero sí, hay que decirle a la gente eso, que es difícil que Dusty Baker vaya a cambiar la forma en que ha estado dirigiendo al equipo ahora a la recta final de la temporada. Ya lo demostró el año pasado pasaba algo muy similar con Yuli Gurriel. Mucha gente querían que Yuli Gurriel saliera de la alineación, que no estaba bateando. Los Astros consiguieron a Trey Mancini, un primera base ofensivo en el mercado de cambios, y se mantuvo Dusty Baker con Yuli Gurriel, y al final le terminó dando réditos, terminó siendo el campeón. ¿Quién le puede decir algo a Dusty Baker si terminó siendo campeón de Serie Mundial? A pesar de que mucha gente le decía que esto era una decisión un poco testaruda, mantener a Yuli Gurriel en la alineación a pesar de que no estaba bateando. Lo mismo con Martín Maldonado, que prácticamente eran 2 outs regalados el año pasado, y miren lo que pasó, con outs regalados y todos los Astros de Houston fueron campeones de la Serie Mundial, y yo creo que en eso se va a basar Dusty Baker para mantener su mismo patrón en este 2023. El año pasado se decía que tenían que buscar un nuevo receptor, que Wilson Contreras, que si el otro, y al final fueron con Martín Maldonado y fueron campeones de Serie Mundial. Por suerte este año está Yainer Díaz y ha podido aportar, sin dudas que ha jugado bastante Yainer Díaz, son 71 juegos los que ha jugado Yainer Díaz en este 2023, que podría haber jugado más, sí es verdad, pero el punto positivo es que además tiene un maestro, un mentor como Martín Maldonado, que yo creo que ya para 2024 ya estará pasando la antorcha Martín Maldonado a Yainer Díaz, además aprovechando esta cercanía de ser latinos, Martín Maldonado puertorriqueño, Yainer Díaz es dominicano, entonces allí la comunicación fluye mucho más, porque sabemos que estos jóvenes llegan muy pequeños a los Estados Unidos, por más que sea que hablen inglés, no es lo mismo la comunicación que pueda tener un Yainer Díaz quizás con un receptor americano, que con el mismo Martín Maldonado, que puede hablar directamente con él y lo entiende un poco más, sabe lo que pasan los peloteros latinos para llegar a este punto. Entonces yo creo que esa es la mayor valía que puede tener Martín Maldonado en este momento, más allá de que si vemos sus números y marca negativo en el WAR, en el framing, en lo demás,
Martín Maldonado tiene esa veteranía, ese liderazgo, esa capacidad para llevar a los jóvenes, lo ha hecho con los lanzadores y sin duda que lo está haciendo ahora con Yainer Díaz, que yo creo que bajo la sombra no, bajo la tutela, vamos a decirlo de esta manera, la tutela de Martín Maldonado puede convertirse en un gran receptor también, porque el bate ya lo tiene. Entonces, si logra además sumarle defensa, yo creo que los Astros tienen receptor de mucha calidad para varios años. Así es, bueno, al menos si Yainer Díaz no consigue ese novato del año, lo importante es que si se mantiene en ese nivel, si se mantiene constante, puede aspirar a premios mucho mejores como un MVP, quizás verlo ganar un MVP en unos cuantos años. Bueno, en realidad que promete mucho este equipo de los Astros de Houston y lo último que queremos compartir con ustedes es que hoy viernes Justin Verlander por fin va a hacer su aparición en el montículo del Minute Maid Park. Así es, ya se sabe que este viernes frente a los Angelinos de Los Ángeles, Justin Verlander va a estar lanzando su primera apertura en los Astros, con los Astros de Houston en este año en casa. Justin Verlander ya pudo debutar con este equipo este año frente a los Yankees de Nueva York el pasado 5 de agosto, donde le fue muy bien. Lastimosamente, la ofensiva no colaboró mucho, pero lanzó en 7 entradas completas, solamente permitiendo 2 carreras, 7 imparables, 2 bases por bola y propinando un total de 4 ponches. Así que todo Houston debe estar muy emocionado por esta esperada apertura por parte de Justin Verlander. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. No sin antes queremos dejarlos a ustedes que nos comenten qué ha pasado en esta semana que a ustedes le ha emocionado o le ha entristecido. No hemos traído con ustedes nuestra sección de El Basurero porque realmente han pasado muchas cosas positivas. Digamos que lo único negativo que se puede decir es la poca oportunidad que se le está dando a Yainer Díaz en las Grandes Ligas, pero nosotros también entendemos que hay razones por las cuales pues el manager Dusty Baker toma estas decisiones. Pero si a usted quizás no le gustó eso y quiere que Yainer Díaz tenga más oportunidad, deje su comentario aquí, también deje su like y cuéntenos también qué fue lo que más le gustó en esta última semana alrededor de los Astros de Houston. Yo me despido de todos ustedes y dejo que Nico también les mande un saludo. Pues ya todo está dicho, finalizamos con este nuevo episodio de El Universo de los Astros. Los invito a darle like, suscribirse, dejar su comentario, compartir este video, que todo esto nos va a ayudar a seguir creciendo y a llegar a más y más fanáticos de los Astros de Houston que están interesados en los pormenores del actual campeón de la Serie Mundial en su podcast en español. Que tengan un gran fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo y que estén muy bien todos.